Buenas tardes de nuevo. Otro aplauso bien merecido a tantos que están entregando toda su vida, todo su tiempo por todos nosotros. Y bueno, iniciamos este sábado con un libro maravilloso. Son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Stephen Covey probablemente es uno de los autores más consagrados en el mundo del management y también incluso de la literatura de la autoayuda, pero más sobre el tema de negocios, que era un poco la propuesta de hoy. La propuesta de hoy es una propuesta práctica y os invito a poder reflexionar brevemente en qué consisten estos 7 hábitos y de qué manera el seguirlos nos pueden ayudar mucho en la toma de decisiones de nuestro día a día y fundamentalmente en la manera de enfocar la vida. Stephen Covey lo he escogido porque probablemente es uno de los autores del mundo del management que con más profundidad ha basado toda su filosofía de empresa, porque une todo el aspecto del empoderamiento, estrictamente hablando, con la antropología y la axiología, es decir, los propios valores de la persona. Es el autor que de forma más clara y práctica probablemente ha tratado de ver al hombre como esa unidad que tiene que estar siempre en coherencia para dar lo mejor de sí. Para mí es alguien que ha sabido definir muy bien esa unidad del corazón y la ha sabido defender muy bien frente al mundo al mundo de los negocios, al mundo de la empresa y por ello ha podido aportar un valor significativo para que el hombre pueda llegar a dar un salto en su vida. Stephen Covey fue en el año 1969-70, los biógrafos no se ponen de acuerdo, cuando él pidió un año sabático para escribir sobre su tesis. Se fue a Hawái y cuando estaba en un campus se fue a una biblioteca y en la biblioteca le cayó un libro en sus manos que en momentos nos recuerda pues, a Viktor Frankl. De hecho, yo no sé si en alguna biografía sí que se hace alusión que era un libro de Viktor Frankl, en otras no, pero sí que hablaba de un principio que ya os he ido mencionando hasta ahora, que es que entre el estímulo y la respuesta hay un margen de libertad que nos permite actuar. Para él, el leer este paradigma, ¿no?, lo que suscitó en su interior es una especie de epifanía, una especie de convulsión. Le dejó literalmente perplejo el poder pensar que verdaderamente no estamos determinados, ¿no?, que el ser humano tiene un margen de libertad que puede actuar sobre él y que es de donde se configura toda su identidad y toda su personalidad. A raíz de ese impacto es cuando comenzó a estudiar en los últimos 200 años libros relacionados con el éxito empresarial y estudiar perfiles, estudiar sucesos que a su juicio pudieron llevar a estos grandes líderes o estas personas exitosas a alcanzar sus objetivos. Covey, a diferencia de otros autores, no se basa en el empoderamiento por el empoderamiento. Es una persona que tiene muy claro que dentro de las dimensiones de la persona existe la dimensión del espíritu. Lo define, lo deja muy claro y por ello no se basa simplemente en lo que son un tener bien organizadas las hormonas o todo lo que son los principios psicológicos alineados a un objetivo del yo puedo, ¿no?, que es una filosofía que está muy de moda y de alguna manera se ha hecho un espacio muy importante en todos los campos, no solamente en el campo de la empresa, sino también en el campo de la vida pública y de la vida privada, ¿no? Esa visión es una visión estrictamente materialista y positivista, que no se funda en las capacidades y dones del ser humano, simplemente se basa en esa capacidad de competencia que uno es capaz de llevar a cabo si cumple una serie de hábitos que tienen como finalidad el alcanzar un objetivo inmediato. Stephen Covey sabe muy bien que para alcanzar un objetivo, digamos, de largo alcance, de gran impacto, es muy importante fundamentar la psicología
en un principio que está más allá. Ese motor intrínseco no está en las neuronas, está en el espíritu humano. Por eso cuando él distingue los diferentes niveles de la persona, de la naturaleza humana, habla de cuerpo, mente, corazón y espíritu. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta división y pienso que realmente nos aporta algo que podemos verdaderamente comenzar a reflexionar, ¿no? Es decir, desde dónde comienza nuestro querer, nuestra actividad, nuestro día a día, desde dónde decidimos cada día desde nuestra libertad conquistar ese mundo que nace cada día que amanece. Sin más, os voy a explicar los 7 hábitos para que queden ya desde el principio muy bien delimitados. El primero es la proactividad, ¿vale? El segundo es comenzar con un fin en mente. El tercer hábito es poner primero lo primero. El cuarto hábito es pensar en ganar, ganar. El quinto hábito es procurar primero comprender y después ser comprendido. El sexto hábito es sinergizar o buscar el punto medio o tercera vía, el encuentro. Y el séptimo, que es a mí el que me encanta, junto con el primero, es afilar la sierra. Sobre estos hábitos voy a tratar de hablar un poquito para que queden muy bien enmarcados y nos llevemos al menos algo práctico que podamos ya ponerlo en juego en nuestro día de hoy. La proactividad tiene que ver fundamentalmente con todo lo que he estado hablando con los libros anteriores, tanto el de Viktor Frankl como el de Momo, y tiene mucho que ver con todo lo que significa el ser dueño de mi propia vida, el ser el promotor de mi propia vida, el ser capaz de liberar mi mejor versión. Parte de la idea que todos tenemos en nuestro interior, en nuestra naturaleza, una mejor versión de nosotros mismos que tenemos que ser capaces de poner en juego, en escena, en el día a día, y para ello es necesario esa autoconciencia. La autoconciencia es siempre la clave para poder acceder a una vida de medio y largo plazo, es decir, una vida de vivir, no de sobrevivir, de supervivencia. Quien no tiene una capacidad de reflexión desarrollada, pues que la desarrolle. Quien no esté todavía muy maduro en el hábito de la reflexión, oración, meditación, que lo haga. Quien no está habituado a contemplar, fundamentalmente, hoy por hoy, que lo haga sin duda. Quien no esté habituado a implicarse con su propio silencio interior, que ya busque ese momento para lograrlo, porque es imprescindible hacer todo esto para alcanzar los siguientes hábitos a los que hace reflexión y mención la metodología de Stephen Covey. Es importante saber formar la conciencia y saber identificar o situar los valores que decidamos. En este primer hábito hemos de pensar qué valores queremos que vertebren nuestro día a día. Los tenemos que identificar, los tenemos que poner en consciencia para podernos comprometer con ellos. La proactividad es verdaderamente el hábito del compromiso. Es el hábito de regular o saber regular, subordinar el sentimiento, las emociones, las circunstancias que nos toquen vivir y nos tocarán vivir en el día a día ahora, a un principio motriz y matriz que ponemos en valor. Entonces, ¿qué significa? Es tomar literalmente las riendas de nuestra vida. Es comprometernos, en primer lugar, con uno mismo. Lógicamente, si además tenemos una naturaleza y reconocemos esa naturaleza espiritual, nos tenemos que comprometer también con alguien que es trascendente, algo que es trascendente, que es alguien que es trascendente. Y en esa
compenetración entre ese silencio de escuchar lo real que nos invita constantemente a buscar nuestro bien, junto con los mapas que vamos configurando operativos para vertebrar nuestra actividad del día a día y operativos, es como tenemos que ir poco a poco diseñando nuestro obrar. Y por eso es tan importante el tener toda esa profundidad para poner en juego todo este mecanismo de fuerzas que van a estar en escena a la hora de actuar. Hay frases que yo repito mucho en talleres o que vienen del mundo de la psicología y del coaching, como por ejemplo, pues lo importante que es que nada ni nadie, por ejemplo, me puede herir sin mi permiso, ¿no? Eso es importante, por ejemplo, es una idea interesante porque nos invita a pensar que nada externo a nosotros tiene ese poder de quitarnos la identidad y sobre todo someter nuestra dignidad, es decir, restarnos en nuestro protagonismo vital, el ser quien somos. Nada ni nadie lo puede hacer. Y si lo haces, porque damos un permiso. Y debemos entonces ser conscientes de cuándo lo hemos hecho, por qué lo hacemos, y hacer toda esa labor de autoconciencia para evitar que el mundo y lo externo tenga una capacidad de determinarnos. Siempre insistiré en la misma idea. Estamos condicionados, por supuesto, por las circunstancias, por lo externo, por nuestras limitaciones, por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, pero no estamos determinados. Esa es la clave, ¿eh? No estamos determinados. Estar determinado nace en el no puedo. Cuando yo digo no puedo, vuelvo a repetir una frase que se repite mucho, creo que es de Henry Ford, que es tanto si crees que puedes como que no puedes, en los dos casos tienes razón. Si yo digo no puedo, realmente no puedes. Y yo te diré, tienes razón. Ahora otro me dice, yo puedo, yo diré, tienes razón. Porque tú has definido el marco de tu referencia en orden a tu libertad. Entonces, en ese momento, quien dice no puedo, en realidad lo que está diciendo es no quiero. Lo que pasa es que muchas veces nos viene muy bien ese victimismo del no puedo, no tal, y con eso siempre ganamos algo que no nos hace mucho bien. Con lo cual, el hábito de la proactividad es esencial para mostrar a nosotros mismos, mostrarnos esa capacidad de compromiso con nosotros y con el mundo que nos rodea. El segundo hábito es comenzar con un fin en mente. ¿Qué significa comenzar con un fin en mente? Bueno, es regular los principios y directrices que orientarán nuestra vida con ese sentido o propósito que hayamos decidido poner. Es decir, el primero hábito, la proactividad, tiene mucho más que ver con el ejercicio de las virtudes, con esa brújula de trabajarnos en los hábitos, en esa búsqueda de una fuerza motriz intrínseca para alcanzar nuestro bien. Y el segundo es cómo, desde la mente, enfocamos hacia los objetivos que tienen ese sentido de realización en nuestras vidas. O sea, con lo cual es cómo coloco mis mapas, cómo los preparo, cómo los diseño, hacia dónde apunto. Ese sentido tiene que ser tanto a medio y largo plazo como en el presente. Eso es muy importante, porque este segundo hábito tiene mucho que ver con cómo vivo lo que vivo, es decir, con el cómo, con el qué y con el momento presente. Es decir, no hemos de pensar que el sentido, el telos, la finalidad, tiene que ver necesariamente solo con algo de largo plazo, que sí, pero tiene a su vez mucho que ver con cómo vivo cada cosa que vivo. Me imprimo todo mi ser, pongo todo mi espíritu, toda mi presencia en todo lo que hago para poder vivir de alguna manera ya completado en cada momento, liberado de que la cabeza esté en el futuro, en el pasado, llena de ruido. Lo dejo ahí. El tercer hábito es poner primero lo primero. Bueno, este es el hábito que regula la integridad y la disciplina de mantener un compromiso en el sentido de saber priorizar la escala de valores, tenerlos bien colocados, saber distinguir lo importante de lo urgente. Solamente podemos distinguir lo importante de lo urgente cuando salimos de la supervivencia, de apagar fuegos. Si solo apagamos fuegos, si solo vivimos desde la agitación, desde la inercia, no sabré nunca poner qué es lo importante frente a lo urgente. Todo será urgente. Y además diré que es importante y por eso es urgente, o sea, es decir, me justificaré.
Stephen Covey, una imagen muy buena que es una cubeta donde yo tengo que colocar arena y piedras. Y te pregunta, ¿qué es lo que tengo que colocar primero, las piedras o la arena? Y entonces, bueno, el auditorio se queda pensando y unos dicen, pues primero tengo que colocar la arena y después las piedras. Y otros dicen, primero las piedras y después la arena. Y al final dice, el orden preciso es primero las piedras y después la arena. ¿Por qué? Porque si primero coloco la arena y después coloco las piedras algunas se caerán. Sin embargo, si coloco primero las piedras y luego la arena se filtrará entre las piedras y todo cabrá en ese mismo espacio. Ese es el ejemplo para saber identificar lo importante de lo urgente. Lo urgente son las piedras. Perdón, lo importante son las piedras y la arena es lo urgente. Primero tengo que poner las piedras, lo importante, y después poner lo urgente, que es la arena que se va filtrando. ¿Lo hacemos en nuestras vidas? Claro, si no sabemos poner lo primero en lo primero porque no identificamos lo importante frente a lo urgente, lógicamente no sabremos nunca si salimos de la supervivencia o estamos simplemente apagando fuegos. Todos estos tres hábitos tienen que ver con lo que él identifica como la victoria privada, el camino entre la dependencia a la conquista de la independencia, es decir, de vivir sometido a los meros instintos de una persona que no tiene autoconciencia, que no reflexiona, que no se trabaja, no genera hábitos de virtudes y no enfoca trascendentemente ni hacia su interior su propia vida. Hemos de dar ese salto y una vez damos ese salto pasamos a lo que es la victoria pública, que es el camino entre la independencia y la interdependencia, que es el cuarto hábito, que es pensar en ganar, ganar. Ganar, ganar lo que significa es, regula fundamentalmente la escucha a los demás. Reconocer al prójimo como alguien valioso y además diferente a mí. Esto lo he estado constantemente comentando en todas las anteriores entregas de libros, compartir. En El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher lo hemos comentado. Es decir, cómo aprender a reconocer al otro dejándole espacio, ¿no? De ser, de no estar invadiendo siempre la esfera de la libertad del otro para querer siempre tratar de ganar y que el otro pierda, ¿no? Que esa es la esfera del que busca el poder, que es el que vive en la supervivencia. Es que yo percibo como una amenaza que tú estés ahí o que tú me puedas quitar algo que puedas quitar algo mío, por tanto yo me anticipo y robo tu espacio para liberarme de ese miedo a que tú te quedes con lo mío. Pues no, lo que hay que tratar es desde la confianza, vuelvo a repetir, desde el motor de la confianza, no del miedo, tratar de buscar siempre comprender al otro, perder el miedo a sentirnos vulnerables, entrar en la esfera emocional también de los demás, aunque eso nos haga sentir a veces o incómodos o nos haga sentir vulnerables, porque nunca es fácil entrar en la esfera de alguien diferente a mí, ni psicológica, ni emocionalmente, y tratar de escuchar las razones. El quinto hábito tiene mucho que ver con el cuarto. Primero es comprender y después ser comprendido. ¿Qué significa? Va más por la línea de la apertura de foco, el nivel de compromiso afectivo frente al mundo y las necesidades de los demás. Es cómo yo verdaderamente no solamente entiendo cognitivamente al otro, sino lo comprendo. ¿Cómo paso ese entendimiento al corazón? Hago mío las necesidades y los problemas del otro, y también padeciendo y sufriendo lo que el otro pueda estar padeciendo y sufriendo, tratar de liberarnos de esa situación para buscar siempre la manera de generar un consenso, es decir, el encuentro. Es muy importante el buscar constantemente salir en esa independencia que ya de alguna forma he conquistado por ese ejercicio de la responsabilidad madura. Ahora me queda el paso de entrar en la esfera de los demás, de comprender a los demás como son, como quieren ser reconocidos, como quieren ser vistos, como quieren ser queridos. Y eso supone verdaderamente toda una labor de ascesis y de transformación personal. Yo parto del principio que no es posible entrar en el compromiso con los demás verdadero si uno no se transforma.
si uno no está en camino de transformación personal. Cuando uno solo tiene una receta en la cabeza, una tabla Excel donde coloca la realidad y a las personas, necesariamente nunca va a adquirir la posibilidad de trascender a la esfera del otro, y el otro nunca le va a validar ni le va a dar la confianza para establecer un consenso común, porque se va a sentir siempre utilizado en ese afán de dominio y de cosificación de aquel que simplemente se quiere servir de algo del otro para una utilidad personal o para un interés, aunque sea encubierto de una bondad extraordinaria. No, eso, el encuentro con los demás, cuando es real, verdaderamente implica que algo en mí muera, algo en mí ocupe un segundo lugar para que el otro ocupe un protagonismo. Y cuando el otro ocupa un protagonismo en mi vida, me invita a descubrir algo que no había descubierto antes, me ayuda a crecer en ese valorarle y yo me transformo. Es decir, tengo la certeza de que todas las personas que nos rodean tienen una parte de mí que si no la descubro, no me descubro a mí mismo. Estoy convencido de que ese es el gran don, la gracia que tiene verdaderamente el completarnos con los demás. Y es que, por un lado, nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y, por otro lado, permitimos que los demás también se descubran en su mejor versión. El sexto hábito es sinergizar o buscar el punto medio, tercera vía. Pues bueno, una vez comprendo, una vez ya no solo pienso en ganar, sino en buscar un punto medio, busco esa tercera vía, trato de consensuar el marco de acuerdo y compromiso con las personas, es decir, que acabar un compromiso, ese camino de descubrimiento hacia mí, de salida de mí, de independencia hacia la interdependencia, genera una relación de dependencia con los demás, pero desde la libertad. El problema es que muchas veces las relaciones que hacemos, como no hemos conquistado ya ni el primer hábito muchas veces de conquistar ese compromiso de responsabilidad con uno mismo, en esa libertad, las relaciones con los demás son relaciones de mera dependencia, son afectivamente dependientes, y eso es lo que genera muchas veces que la gente al final no se entienda verdaderamente, porque nunca una relación de dependencia estrictamente afectiva respeta la libertad del otro en su margen de crecimiento. Tiene que haber siempre una dependencia afectiva en el sentido de estar en posición de transformarse, es decir, que vaya mucho más allá. La dimensión de involucrar el querer, ¿no? La voluntad, toda la persona, el espíritu, ¿no? Y finalmente, sinergizar, ¿no? O buscar el punto, y finalmente, afilar la sierra, el 7 hábito. Y digo que este es el que más me gusta porque este es el hábito por excelencia. Una vez todo lo otro ya, pues de alguna manera, al menos lo he comprendido, lo he entendido, ¿no? Ya he dicho que entender es con la cabeza, comprender es pasarlo al corazón, que ya hay un salto bastante importante, y una vez lo he entendido, lo he hecho mío, lo he comprendido, tengo que lubrificar, tengo que poner aceite a ese engranaje para que todo esté funcionando, tengo que cuidar esas dimensiones de la persona, la física, la mental, el corazón, el espíritu, el cuerpo, pues lógicamente teniendo unos hábitos de alimentación saludable y de no sobrecargarnos y sobresaturarnos en una alimentación que está solamente diseñada para engullir, ¿no? Sino la alimentación está para darnos la posibilidad de crecer, de coger energía y de permitir que todas las células del organismo se regeneren. Con lo cual, el cultivo o el cuidado justo de la alimentación, sin obsesiones, nada sin obsesiones, nos permite que todo lo demás quede más regulado. La mente, pues intelectualmente, yo os hago la propuesta, estamos haciendo la propuesta de leer que es hábito saludable, que está orientado también a abrir el foco, a ampliar la comprensión de la realidad que nos rodea y sobre todo adquirir esa profundidad que tanta necesidad tenemos y vamos a tener en el día que nos va, del día de hoy y con la realidad que nos va a tocar vivir. Yo os he dicho constantemente que el mundo, tal y como se presenta, tengo muy claro que va a haber
una gran diferencia entre todos aquellos que hayan aprovechado esta oportunidad para trascenderse y dar un salto y buscar en profundidad una motivación, un sentido intrínseco, trascendente que oriente su vida, de aquellos que simplemente se queden empastados o se queden afectados sin saber cómo salir de las propias circunstancias, que muchas veces es un suelo que se mueve desde el cual yo ya no sé de qué manera posicionarme. Entonces la agitación, las prisas, la ansiedad, la angustia, lo que va a hacer es pues que se quede el corazón encogido. Por eso tanta insistencia hago a aprovechar el tiempo para intelectualmente adquirir este hábito súper saludable de profundizar las cosas, de serenamente reflexionarlas, de saborear ese capax infinito, esa capacidad de infinito, esa capacidad de trascendernos, de ver a los demás como un misterio, como algo abierto, no como algo cerrado, la naturaleza, de respirar, de escuchar nuestro propio silencio. El corazón es, como os he dicho, es el lugar. Para mí el corazón tiene una realidad metafísica, aparte del físico, existe como realidad metafísica, que es la central de operaciones, es donde se regula toda la organización, todo el equilibrio. En medicina se podrían utilizar dos términos, la homeostasis y la alóstasis, el equilibrio vital que mantiene unida los pensamientos, las emociones y esa actividad del hacer. Desde el corazón se organiza todo el ser, todo el actuar, todo el pensar, todo el sentir. Y ese corazón necesariamente está unido a lo más trascendente, a lo real, y de ahí saca la fuerza, y de ahí saca la luz que le ilumina para alcanzar el fin de nuestro propio bien. Y el espíritu. El espíritu es saber que al final la vida nos es dada, saber ser agradecidos con ese don de la propia vida, que es el regalo más inmenso que hemos podido recibir, que ya simplemente por abrir los ojos, por poder respirar, por poder dar un aplauso, una señal de ánimo, un abrazo, un estar ocupándonos de los demás, ya merece la pena el vivir, solamente por ese compromiso de gratitud con ese ser que es Dios, que nos ha creado, que nos ha hecho ser quien somos, y al cual pues nunca nos faltará gratitud, vamos, la gratitud siempre se quedará corta, ¿no? El saberte sostenido por una realidad que no solamente eres tú, aparte de dar mucha estabilidad psicológica y emocional y anímica, lo que te confiere es una clase de visión frente a la realidad totalmente diferente a quien simplemente vive bajo el paraguas del materialismo y el positivismo y el conductualismo, digamos, de la psicología, que no nos lleva más que, al final, hacia callejones sin salida, ¿no? hacia cajas cerradas que no nos habilitan en la llave de la esperanza, que eso tiene mucho que ver con lo que os he ido diciendo hasta ahora. Con lo cual, en resumen, 7 hábitos. El primero, la proactividad. Regula el subordinar un sentimiento, emoción o circunstancias a un principio motriz y matriz que valoramos. Formar la conciencia y los valores. El segundo hábito, comenzar con un fin en mente. Regula principios y directrices que orientan la vida y los valores con sentido y propósito. Ese sentido y ese propósito. Tercer hábito, poner primero lo primero. Regula el hábito de la integridad y la disciplina de mantener un compromiso. De ahí viene el ejercicio de las virtudes y la autoestima. Cuarto hábito, la victoria pública, la interdependencia. La independencia y la interdependencia. Pensar en ganar, ganar. Es el hábito que regula la escucha a los demás y reconocer al prójimo como alguien valioso y precisamente porque es diferente a mí. Quinto hábito, procura primero comprender y después ser comprendido. Este hábito regula el nivel de apertura de foco y el nivel de compromiso afectivo y vital frente al mundo y las necesidades de los demás. Sexto hábito, sinergizar o buscar el punto medio o tercera vía, que regula el alcanzar el acuerdo o consenso que en lo posible atiende a diferentes puntos de vista. Y el séptimo hábito, afilar la sierra, renovarnos físicamente, haciendo deporte, ejercicio, cuidando la alimentación, mentalmente, hábitos de disciplina intelectual, lectura, reflexión, discernimiento, el corazón
tener dispuesto ese silencio interior para que todo eso se organice interiormente, y el espíritu, saber ser agradecidos y conectar con la fuente de la vida. Eso es afilar la sierra. Y Covey es precisamente uno de los autores que tiene más claro que ese principio último y primero de la vida es Dios, y que desde ahí vamos a sacar siempre la luz y la energía y sobre todo el amor necesario para ser lo mejor para los demás.